Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, espero que hayáis pasado un feliz lunes, un feliz martes, llegamos al miércoles y bueno, como siempre, sabéis que siempre empiezo los vídeos igual. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí. Gracias. Gracias también a los que os pasáis para ver el canal, a los que me dejáis vuestros likes. Al fin y al cabo, hay algo que es muchísimo más importante que el dinero, que es nuestro tiempo, y por eso yo siempre comienzo los vídeos con un agradecimiento a los que me regaláis vuestro tiempo, ya sea en visualizaciones o incluso esa cuarta parte de un segundo de dejarme el like. Y ya por supuesto agradezco muchísimo el tiempo que os tomáis para comentar el vídeo. Así que os paséis por aquí por el motivo que sea, interactuéis con el canal como sea, muchísimas gracias. Nos vamos con el autor. Hoy traigo a Alan Moore, que nació en 1953 en Northampton y que es guionista de cómics y que está considerado como uno de los mejores historietistas de la historia. Fue expulsado del colegio y ya en los años 70 empezó a trabajar en editoriales británicas con su trabajo, con sus historias. Ha trabajado para Marvel, para DC, pero luego tuvo problemas con los derechos de autor en Gran Bretaña y pasó a América. En América trabajó entre muchísimos otros autores conocidos con Neil Gaiman. Alan Moore ha sido galardonado con varios premios. En 2016 decide retirarse y desde luego en sus novelas se refleja, en sus novelas gráficas, se refleja muy bien su ideología política anarquista y también su reconocida misantropía. Casi todas sus obras, o las pocas que he leído, tienen esa desesperanza, esa desilusión con el género humano. Se ha autorreconocido como un mago del caos. El caoísmo o la magia del caos es una ideología que nació en los años 70, cuyos orígenes están en el artista y ocultista Austin Osman Spare. Y es la primera vez, estudiando la vida de Alan Moore, que yo me he encontrado con esta ideología, no la conocía. Y posiblemente está equivocada. Por lo poquito que me ha dado tiempo a ver, digamos que se basa en resultados positivos a raíz del conocimiento de simbologías, rituales teológicos y otros aspectos de tradiciones ocultas. Tengo que investigar un poco más de esto porque me interesa, es curioso, no lo conocía absolutamente de nada y creo que puede estar interesante. Así que ya, si en algún momento me hago con algún estudio sobre esto, pues lo traeré. Pero me atrae, me resulta muy curioso. El otro autor que traigo es David Lloyd, que nació en 1950 y que comenzó a trabajar en los años 70 también, en cómics. Y Alan Moore es el escritor de esta historia que voy a presentar y David Lloyd es el ilustrador. Pues creo que ya sabéis qué es lo que traigo. Traigo V de Vendetta. ¿De qué trata V de Vendetta? Pues nos hallamos en una Inglaterra inventada y futurista que ha sido tomada por el régimen fascista, donde hay libros que están prohibidos, donde hay ciertos aspectos de la vida, como son la homosexualidad, la bisexualidad, que están perseguidos, donde hay religiones que están perseguidas y donde todo el mundo vive bajo un régimen del terror.
En este caos aparecerá un justiciero anónimo que intentará derrocar el gobierno. Recordad, el 5 de noviembre. Creo que todo el mundo reconoce esta frase, muy popular por el cómic, pero también a raíz de la película. La dejaré en la descripción del vídeo, el tráiler, por si queréis verlo. Y, a ver, yo vi antes la película. Es de estas veces que ves antes la película y dices, me ha encantado, la he visto no sé cuántas veces, y digo, quiero hacerme con el cómic. Y me hice con el cómic. ¿Qué ocurre? Pues que muy pocas veces la película está mejor que el cómic. Esta no es desde luego el ejemplo. La película es bastante fiel, pero el cómic está muchísimo mejor. Tiene muchísimos más detalles, hay cosas que cambian y desde luego yo me quedo siempre con la novela gráfica. Casi siempre también me quedo con el libro antes que con la película. En muy pocas ocasiones me ha gustado más la película que el libro. Sí es cierto que cuando yo compré el cómic y lo abrí, las ilustraciones me desilusionaron un poco. Desde luego no es el estilo que me gusta. Hay veces que la ilustración es tan oscura, el rostro de los personajes no es tan claramente diseñado que incluso puede haber equivocaciones con los personajes. Es algo que que cuando lo abrí digo, a ver qué es lo que he hecho. Sí es cierto que aunque me siguen sin gustar, no es mi estilo para nada, debo reconocer que no han podido ser mejor elegidas. ¿Y por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque es que al estar los rostros tan indefinidos, como aparecen aquí, que quizás lo más reconocible sea la máscara, sean algunos personajes que tienen más relevancia, pero los rostros para mí no tienen una gran definición. Sin embargo, como digo, creo que tiene que ser así porque en realidad somos todos nosotros. Creo que los autores, y esto es una percepción únicamente mía, lo han hecho así, han elegido hacerlo así, precisamente para que podamos identificarnos con cualquiera de ellos, para que podamos ser conscientes de que lo que ocurre aquí puede pasar en cualquier momento en el mundo en el que vivimos, que no es algo fantástico, que no es algo improbable, que de hecho ya pasó en la historia, ha pasado varias veces. Tienen que ser los rostros indefinidos, porque podemos ser cualquiera de nosotros en cualquier momento. Y no voy a ser hipócrita, no tiene por qué ser V. Podría ser también el líder del fascismo, podríamos ser cualquiera de nosotros en cualquier momento. Hay una cosa que me hizo pensar mucho, que es ¿qué habría pasado? ¿Qué pasaría si precisamente nosotros, los que no tenemos poder alguno en el mundo, que somos simples civiles, qué ocurriría si de repente nos encontráramos con mucho poder? Podemos decir, no, yo haría las cosas bien, yo haría buenas cosas, yo no sería un dictador. Pero hay una línea muy fina, muy delgada, entre ser un dictador y no serlo. En ese momento en que se tiene el poder, voy a hacer las cosas bien hechas, pero bien hechas, ¿hasta qué punto? Hay muchísimas personas, las personas cambiamos, como he dicho, mucho a lo largo de nuestra vida. A veces para bien, otras veces para mal, otras veces simplemente el cambio no es ni bueno ni malo, es simplemente un cambio en nuestras percepciones, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de comportamiento. Entonces, ¿en qué momento vamos a saber exactamente cuándo hacemos un bien, que es un bien para todo el mundo, y cuándo podemos estar imponiendo algo que creemos que es bien para todo el mundo, pero que realmente no lo es, o puede llegar a ser una dictadura? Tener el poder es algo que creo que mucha gente quiere, pero que realmente cuando llega no suele usarse bien. Entonces,
Creo que el cómic de David Joy, de Alan Moore, podríamos ser cualquiera en cualquier momento, cualquiera de nosotros. Podríamos ser cualquiera de los personajes. De hecho, somos el líder del fascismo cada vez que un prejuicio se antepone a cualquier razonamiento o a cualquier intento de conocer precisamente hacia lo que tenemos el prejuicio. Cuando se antepone, aunque sea por un segundo, a la justicia que le debemos al resto de los seres humanos y al resto de los habitantes de esta tierra, ya sean personas o animales. También para mí, no solamente que podamos ser cualquiera de nosotros, como he dicho ya, sino para mí el personaje de V también tiene un significado especial. No tiene por qué ser una persona, puede ser también una circunstancia, algo intangible, como toda esa circunstancia que te hace salir de tu zona de confort, darte cuenta de que no puedes seguir como hasta ese momento, es esa circunstancia que te da el empuje para hacer un cambio en tu vida, sea más significativo o sea más intranscendente. Entonces, es esa circunstancia dolorosa, porque todos los cambios conllevan cierto dolor, cierta inseguridad, y es precisamente ese despertar lo que el personaje de V significa para mí. Un despertar que, aunque sea doloroso, aunque sea traumático, al final te lleva a una libertad que estabas necesitando. V personifica perfectamente el empujón que te da la vida cuando llegas a un punto que dices, no hay retorno, tengo que hacerlo sí o sí. Y no es algo que pienses, es algo que haces porque es la vida la que te da ese empujón que yo siempre me refiero, que es el personaje de V. V de Vendetta es precisamente esa obra imperecedera, sin fecha de caducidad, porque siempre va a haber dictadores. Estamos viviendo ahora mismo una época donde estamos teniendo una guerra en Europa, donde hay guerras en muchísimas partes del mundo, en África, por ejemplo, con los señores de la guerra, y es una obra imperecedera porque siempre van a existir las injusticias sociales, los gobiernos castradores, la maldad, y es una historia para ser leída ahora, ya, por si acaso en algún momento llegaran a prohibirla. V, el protagonista, está basado en Guy Fawkes, también conocido Guido Fawkes, cuando trabajó para el ejército español, que era católico, luchó contra el protestantismo y trató de asesinar en la noche de la pólvora a Jacobo I y a toda la familia real. Este asalto, este asesinato, no tuvo éxito y Guido Fawkes o Guy Fawkes terminó siendo ejecutado. La máscara de V ha sido utilizada por varios grupos como Anonymous, que es un grupo en los que sus miembros se ponen de acuerdo para hacer protestas contra el gobierno, contra los distintos gobiernos. El propio Alan Moore dijo que todos sus pensamientos, todas sus sensaciones estaban detrás de la máscara de V. La máscara se utilizó sobre todo por Anonymous cuando luchó contra la Iglesia de la Cienciología, y lo cierto es que se ha utilizado en muchísimas protestas contra los distintos gobiernos, incluso por la gente del pueblo cuando han tenido que ir a alguna manifestación. En la India muchísimos universitarios se vistieron de negro con la máscara de V para protestar contra la censura por parte del gobierno en Internet. En Arabia Saudita se prohibió la venta de esta máscara y su uso, bajo la amenaza de que quien la vendiera, su negocio sería clausurado. Según la revista Times del 2011,
uno de los productos más comprados ese año en Amazon fue la máscara de UV. Bueno, pues estas son algunas de las curiosidades. Esta es la historia que traigo hoy, la recomendación. Si os ha gustado, por favor, un like, suscribíos que es gratuito, recomendadme. Tenemos una cita, como siempre, el viernes. Sed muy felices y leed mucho.